Vamos a hacer un ejemplo de linealización. En concreto vamos a partir de la ecuación diferencial no lineal del modelo del tanque, que era esta ecuación, que como veíamos, al tener aquí un término que era raíz de h, pues suponíamos que el caudal que salía por el orificio tenía un régimen turbulento, pues obtenemos ahí un término que es no lineal. Por tanto, esa ecuación diferencial no serviría todavía para obtener una función de transferencia del proceso de lo que sería la altura del líquido en el tanque con respecto a nuestra entrada, que era el caudal de entrada. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, hay que elegir un punto de operación. En un punto de operación se tiene que cumplir la ecuación diferencial. Entonces, si determinamos los puntos de operación con sub 0, pues tendríamos que A por h' sub 0 tiene que ser igual al caudal de entrada en el punto de operación menos K por raíz de h sub 0, siendo h sub 0 la altura en el punto de operación. Generalmente, como hemos dicho, en estos casos lo que se escoge son puntos de equilibrio y por tanto las derivadas se hacen nulas. Si h sub 0 es nulo, quiere decir que la altura no varía, es porque este de aquí tiene que ser igual a 0, lo que equivale a que el caudal de entrada tiene que ser igual que esto, que es el caudal de salida. Si el caudal de entrada y el caudal de salida son el mismo, la altura en el tanque no varía. Entonces nosotros ya tenemos el punto de operación. El punto de operación lo podemos definir escogiendo h sub 0 y esta expresión nos daría el caudal de entrada que hay que dar para que, digamos, el caudal de entrada que habría que dar y que al final se obtendría esta h sub 0, o podemos determinar también que si nosotros damos un determinado caudal de entrada, 100 litros por minuto, pues ver, despejando de esta ecuación, cuál sería la altura estacionaria a la que se llegaría, que en este caso pues sería QE0 partido de K, todo ello elevado al cuadrado. Resumiendo, para definir nuestro punto de operación, o elegimos h sub 0, determinamos Q sub 0, o elegimos el caudal de entrada en el punto de operación, Q sub 0, y determinamos cuál sería la altura en el punto de operación estacionario, que sería con esta otra expresión. Una de las. Y ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Cogeríamos la ecuación no lineal y aplicaríamos a cada uno de sus términos la expansión en serie de Taylor. Entonces, empezando por el primer término, que sería A por h', pues me quedaría que eso sería igual a A por h' sub 0, que es lo que vale en el punto de equilibrio, más la derivada parcial con respecto, en este caso como depende de h', que es la única variable, pues la derivada parcial con respecto de h'. Luego que sería A evaluado en el punto de operación como una constante no tiene sentido, y como he derivado con respecto de h' por h' menos h' sub 0, dividido por 1 factorial que ni lo pongo. Lo estoy haciendo muy paso a paso, esto generalmente se hace más rápido. Siguiente término, Q sub E. Q sub E depende solamente de Q sub E, luego sería lo que vale en el punto de operación, más la derivada parcial con respecto de la variable de la que depende, que es Q sub E. Q sub E derivado con respecto de Q sub E es 1, y como he derivado con respecto de Q sub E por Q sub E menos Q sub E 0. Y ahora este último término, que es el no lineal, pues sería lo que vale en el punto de operación, y ahora la derivada parcial con respecto de la variable que depende, que es h, pues me quedaría menos k dividido de 2 raíz de h evaluado en el punto de operación, esto sería h sub 0. Y como he derivado con respecto de h, por h menos h sub 0. Y ya habría hecho la expansión en serie de Taylor de cada uno de los términos de la ecuación no lineal, truncando y quedándome solamente con los términos lineales. Bien, ya digo que esto lo he hecho muy paso a paso, esto se hace más rápido, porque todos estos términos, como sabemos que en el punto de equilibrio se tiene que cumplir la ecuación no lineal, este término, que es este de aquí, tiene que ser igual a este menos este, y los tenemos aquí. Luego todos estos términos se me van, y me quedo solamente con los términos de las derivadas parciales. ¿Y ahora qué me quedaría? Que esto de aquí sería
A por incremento de h' igual a incremento de Q sub e, que es este término de aquí, y aquí menos k partido de 2 raíz de h sub 0. Tened en cuenta que cuando elijamos el punto de operación, h sub 0 es un número y por tanto todo esto de aquí es una constante, multiplicado por incremento de h. Y esta ecuación ya es una ecuación diferencial lineal. Bien, esto lo he hecho paso a paso. ¿Qué se suele hacer para hacerlo más rápido? Pues directamente, a partir de esta ecuación diferencial no lineal, los términos, estos que había puesto aquí, estos del punto de equilibrio, eso no se pone. Directamente se hacen las derivadas parciales. Es más, si hay un término que sea lineal, directamente lo que se hace es que se ponen variables incrementales. Por ejemplo, este término de aquí, a por h' es lineal, pues directamente lo pongo en variables incrementales. A por h' menos h' sub 0. Este otro término también es lineal, pues lo pongo directamente en variables incrementales. Y ahora este de aquí, que es no lineal, es el que tengo que expandir en serie de Taylor, quedándome solamente con el término lineal. Y lo único que hago es la derivada parcial con respecto a la variable de las que dependa, en este caso solamente con respecto de h, multiplicado por los términos incrementales, en este caso como derivas con respecto de h por h menos h sub 0. Y ya está. Esta otra vez, si nos damos cuenta, es lo mismo que he obtenido antes haciéndolo todo paso a paso. Pero de esta manera se hace de forma más rápida. Como hemos dicho, todos estos términos serían ahora incrementales relativos al punto de operación que hayamos escogido. Y entonces nos queda esta ecuación. El diferencial, que es lineal. Yo ahora, si quiero obtener la función de transferencia de h con respecto de la entrada Q sub e, pues aplico la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas, obteniendo esta ecuación. Y de ahí ya puedo despejar incremento de h con respecto de incremento de Q sub e. Generalmente, para no tener que estar escribiendo tantas veces esto de incremento, pues muchas veces se le llama en minúsculas. Si a la variable absoluta en la ecuación diferencial no lineal la hemos llamado en mayúsculas, pues cuando obtenemos la relativa, esto de aquí se llama h' en minúscula, esto sería Q sub e y esto sería h. Entonces lo ponemos así. O lo ponemos con el gorro para indicar que son variables incrementales. Daros cuenta que la función de transferencia que obtenemos al final, que es esta, una función de transferencia de primer orden, trabaja con variables incrementales. O sea, cuando nosotros usemos la función de transferencia y determinemos cuánto vale la salida para una determinada entrada, esta h minúscula es un incremento de h. Por tanto, te puede dar una altura que puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0. Si te da que por la función de transferencia esta h minúscula es 0, no significa que la altura absoluta del tanque sea 0 y esté abajo del todo, sino que es 0 con respecto al punto de operación y que por tanto nos encontramos en h sub 0. Si te sale que esta altura es negativa, de menos 1, cosa que si referenciamos el nivel del tanque abajo del todo, en variable absoluta, esta h mayúscula no tiene sentido que sea negativa, porque no puede tener una altura por debajo de lo que sería el suelo del tanque. Pero esta h minúscula, que es una altura incremental, si toma valor menos 1, significa que nos encontramos en h sub 0, que era el punto de operación, menos 1. Entonces sí puede tomar valores negativos. Entonces, repetir otra vez que cuando obtenemos un modelo linealizado en torno a un punto de operación, las variables con las que se trabaja, tanto en la ecuación diferencial linealizada como en lo que sería la función de transferencia que se pueda obtener de esa ecuación diferencial linealizada, son variables incrementales respecto al punto de operación. Bien, a continuación vamos a hacer la simulación en Simulink en la que vamos a comparar el modelo no lineal original, y este otro modelo, esta función de transferencia. Entonces, aquí tenemos el esquema. ¿Cómo se llega a este esquema? Aquí arriba lo que tenemos sería la parte de la ecuación diferencial no lineal original, que recordemos que era esta. Bien, ¿qué es lo que he hecho? He despejado la mayor derivada,
para ver cómo se trabaja con diagramas de bloques, y entonces al despejar la mayor derivada, que es h', pues me queda esta expresión. En este tanque hemos supuesto que A es igual a 30 y que K es igual a 10. Luego lo que me queda realmente sería esto. Q sub E partido por 10 menos... de 10 no, de 30, perdón. 10 partido por 30 raíz de h. Y aquí, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer esta ecuación diferencial. Bien, h', lo voy a poner aquí, luego lo pongo aquí. Si yo digo que esto es h', esta señal, h' es la resta de estos dos términos. Pues bien, pues pongo aquí un sumador, por aquí va a entrar sumando este término y por aquí va a entrar restando este otro término. Esto aquí lo que tiene es una ganancia que sería 1 partido por 30 y aquí lo que entra es Q sub E. Luego ya tengo hecho este término. Y ahora por aquí hay una ganancia que sería 10 partido por 30 y lo que tiene que entrar por aquí es la raíz cuadrada y aquí me haría falta que entrase h, pero yo h no la tengo. Ahora bien, como aquí voy a obtener h', si yo h' la integro, obtengo h, y el bloque para integrar era el integrador, este bloque. Entonces, si yo integro h', aquí obtengo h, y ahora esta h la puedo traer para acá, hacerle la raíz cuadrada, multiplicarla por 10 partido por 30, y si entro aquí restando, ya tengo también puesto este segundo término de la ecuación diferencial. Entonces, eso es lo que está aquí en ese cuadro, que sería esta ecuación diferencial no lineal. ¿Qué he hecho aquí abajo? Poner la función de transferencia que habíamos tenido aquí anteriormente, esta expresión, si os dais cuenta, 1 partido de AS más K partido de 2 raíz de h sub 0. A era 30 y todo esto de aquí es el K partido de 2 raíz de h sub 0. Ahora bien, esta función de transferencia, como hemos dicho antes, su entrada son caudales incrementales y sus salidas son alturas incrementales. Las variables de la parte de aquí arriba son términos absolutos, son valores absolutos. Este es el caudal absoluto y esta h de aquí que obtengo, aquí, es la h absoluta de la ecuación diferencial original no lineal. Entonces yo no le puedo pasar directamente esta señal aquí a la función de transferencia, tienen que ser caudales incrementales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí, a lo que sería el Q sub E, le resto el valor de Q sub E 0 en el punto de operación. Y entonces lo que obtengo aquí sería el caudal incremental, o sea, incremento de Q sub E. La salida que obtenga de esta función de transferencia no es la altura h mayúscula absoluta, sino que será incremento de h. Si yo quiero comparar la altura absoluta con lo que me da la función de transferencia, a la de la función de transferencia le tengo que sumar la h sub 0. Y entonces ya tendré una altura en términos absolutos. Y ahora ya bien, aquí en este scope, pues podré comparar visualmente la altura en términos absolutos que me da el modelo original del tanque, de la ecuación no lineal, con la altura que obtendría a partir de la aproximación en torno a un punto de operación, utilizando esa aproximación lineal que al final viene dada por esta función de transferencia. Entonces es un poco lo que vamos a ver. Vamos a hacerlo directamente en Simulink. Vamos a suponer, tengo aquí abierto, está aquí. Vamos a suponer inicialmente una altura, por ejemplo, de 50 y esta expresión me daría el caudal de entrada en el punto de operación. O sea, teniendo en cuenta las expresiones que hemos visto aquí antes, en el punto de operación, si yo defino que h sub 0 quiero que valga 50, con esta expresión de aquí, pues puedo calcular cuál sería el caudal de entrada en ese punto de operación, que hace que la altura se quede estacionaria en torno a 50 metros. Bien, pongo aquí, voy a decir que h sub 0 igual a 50, pongo esa expresión y me sale que el caudal de entrada sería de unos 70,71 metros cúbicos por segundo, ¿no?
Bien, pues ahora voy a utilizar ya este esquema en Simulink para simular. Tengo definido h sub 0, q sub 0, y aquí le pego un salto a la entrada, al caudal de entrada. Fijaros, primero voy a hacer una cosa, voy a partir del caudal en el punto de operación y en el instante, en 100 segundos, voy a darle un salto unitario, o sea, le voy a incrementar el caudal de entrada en 1. Como he hecho un pequeño incremento del caudal de entrada, me muevo poquito respecto al punto de operación. Entonces, si la analización es buena, el modelo no lineal y el modelo no lineal deberían de dar respuestas similares. Simulo, abro aquí, y si os fijáis, en amarillo y en azul salen las respuestas y como vemos son prácticamente iguales. No son iguales del todo en el estacionario al que llegan, el valor que tengo por aquí, porque uno es una aproximación, pero vamos, prácticamente dinámica similar y al final pequeñas diferencias en el valor de altura que me dan. Bien, voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a coger y en vez de dar un salto solamente de 1, voy a dar un salto un poquito más grande, de 10 en la entrada. Y voy a volver a simular, a ver qué pasa. Fijaros que como ya me muevo más y me alejo del punto de operación en el cual he hecho la linealización, ya la salida del modelo aproximado ya no es como la del sistema original, que sería la amarilla, sino que ya vas empeorando. La dinámica es muy parecida en la parte transitoria, pero el valor al final al que llega la altura con el modelo linealizado es inferior a la altura a la que se llega con el modelo no lineal original. Y ya bueno, para terminar, si hiciera un salto todavía más grande, por ejemplo, dándole un salto en vez de 100, de esas 10 de 100, podríamos ver que ya en amarillo tendríamos la respuesta del sistema original, en azul la del modelo linealizado, y vemos que ya el transitorio tampoco se parece y al final llegan a valores estacionarios muy diferentes. O sea, ya se aprecia aquí que la dinámica del modelo original y el linealizado ya no son iguales. Entonces, bueno, un poco mostrar cómo a medida que nos alejamos del punto de operación, ese modelo lineal aproximado que obtenemos pues deja de ser válido. Aparecen también las respuestas iguales, las mismas que hemos tenido en Simulink.